Este sermón fue predicado el 20 de septiembre de 2024 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado Historias extraordinarias de gente corriente, basado en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Mientras los jueces gobernaban, hubo hambre en la tierra. Entonces salió un hombre de Belén de Judea con su mujer y sus 2 hijos, y avistó como forasteros en los campos de Moab. Su nombre era Elimelech, y su esposa era Noemí. Y sus hijos fueron Malón y Kelión. Eran efratas de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab, y se quedaron allí. Entonces murió Elimelech, marido de Noemí, y ella quedó sola con sus 2 hijos. Estos tomaron por esposas a mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth, y vivieron allí unos 10 años. Cuando Malón y Kelión murieron, la mujer quedó huérfana, sin sus hijos ni su marido. Entonces ella partió con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había hablado a su pueblo y les había dado pan. Entonces ella salió del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella y regresaron a la tierra de Judá. Esta es una serie que se ha estado haciendo acerca del libro de Ruth, y siempre es bueno tener en mente el contexto en el cual se han desempeñado estas historias, que lo hemos venido repitiendo en los 2 últimos sermones. La acción del libro de Ruth tiene lugar en la época de los jueces, es decir, la apostasía de Israel. Comienza con información sobre el hambre en Israel, en Belén, la casa del pan. Fue una manifestación del juicio de Dios sobre Israel a causa de la apostasía. La salvación de Israel fue el arrepentimiento, la confesión y el alojamiento de él. Aquí, sin embargo, vemos que un hombre llamado Elimelech sale de Belén con su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión, y se dirigen a la vecina Moab. Era como abandonar la iglesia, abandonar la tierra de Dios, que había dado a Israel, y buscar por nuestra cuenta un futuro feliz fuera de la esfera de las promesas de Dios. Desafortunadamente, el resultado fue que Elimelech murió. Después de este suceso, los 2 hijos de Noemí se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, pero pronto ellos también mueren. Hoy veremos información más importante de estos primeros 7 versículos del libro y cómo lo aplicaremos a nuestras vidas. Ahora veremos el exilio en Moab. Empecemos por Moab. Elimelech y su familia partieron de Belén hacia Moab. Si solo necesitas un lugar para sobrevivir a una hambruna, Moab pareciera un lugar bastante bueno. El país estaba situado a mayor altitud que Israel y tenía tierras fértiles, muy adecuadas para la agricultura. Pero si eres israelita, Moab es una elección muy sorprendente. Los moabitas descendían de la unión incestuosa de Lot y su hija mayor, Génesis capítulo 19, versículo del 36 al 37. Así, las 2 hijas de Lot concibieron con su padre. La mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab. Es el antepasado de los moabitas de hoy. Israel y Moab tienen una historia en común. Cuando Moisés condujo a los israelitas a la tierra prometida, llegó a la frontera de Moab. Los israelitas se encontraban en una situación similar a la hambruna en la época del libro de Ruth. Y preguntan a los moabitas si pueden comprar pan y agua a sus primos, pero los moabitas se niegan a darles pan. Moab persiguió repentinamente a Israel durante el tiempo de los jueces. Entonces Elimelech y su familia deciden ir a un país que se niega a dar pan a Israel. ¿Qué está pasando? Versículo del 3 al 5. Entonces murió Elimelech, marido de Noemí, y ella quedó sola con sus 2 hijos. Estos tomaron por esposa a mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth.
y vivieron allí unos 10 años. En Moab, los hijos de Elimelec tomaron mujeres moabitas. Ahora surge la pregunta, ¿fue pecado? La Biblia no prohíbe los matrimonios interraciales o interétnicos, pero sí prohíbe los matrimonios interreligiosos y espiritualmente mixtos, 2 Corintios 6:14. Dios dice que su pueblo no debe entablar relaciones íntimas con los incrédulos. Números capítulo 25 describe un gran desastre en la historia de Israel cuando hombres israelitas cometieron inmoralidad sexual con mujeres moabitas. Como resultado, Dios mató a 24,000 hombres israelitas. Aquí ocurre algo parecido, aunque a menor escala. No tenemos ninguna razón para creer que las mujeres moabitas, Orfa y Ruth, se convirtieran a Dios cuando se casaron con Mahlón y Quilión. Dios dice acerca de los gentiles que habitaban en la tierra prometida: no te casarás con ellos, no darás tu hija o su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque eso me quitará a tu hijo y servirán a otros dioses. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 3 al 4. Por supuesto, nosotros nuevamente, como Elimelec, lo sabemos mejor. Pasamos por alto la palabra de Dios. Tenemos 1101 explicaciones de que las cosas son diferentes para nosotros y tenemos un buen plan. Pero pase lo que pase, después ya no podemos decir que Dios no bendice tales decisiones. Deuteronomio capítulo 22, versículo 10 enseña el mismo principio en la ley simbólica. No ungirás buey y asno juntos para arar. Ahora, ¿por qué Dios le dio a su pueblo esa extraña ley? No es que los agricultores se sientan tentados a arar con un buey y un asno al mismo tiempo. Y Dios dice en la ley, no hagáis esto porque está mal. Si hicieran esto, los animales simplemente darían vueltas en círculos debido a las diferencias en sus tamaños, pero no sería pecado. Tal vez solo una estupidez. Más bien el objetivo de la ley era mostrarles a Israel cuán inconsistente e infructuoso sería estar unido en yugo con naciones, con personas que rechazan a Dios y su palabra. La mención de bueyes y burros en esta receta no es algo casual. El buey era un animal de sacrificio, mientras que el asno no. No se deben unir juntos. Israel no puede entrar en un pacto con aquellos que están fuera del pacto. Estas leyes, por supuesto, no prohibían a Israel entablar amistades con extranjeros. No prohibieron la hospitalidad ni el servicio de misericordia. Dios tampoco prohibió a los israelitas comer con gentiles, aunque más tarde los judíos establecieron sus propias barreras que les impedían compartir comidas con los no judíos, lo cual estaba mal y no era algo bíblico. La ley de Dios prohíbe una cosa a este respecto. Los israelitas no podían celebrar un pacto matrimonial con un gentil. Si un gentil se convertía a Dios y era incorporado a la comunidad del pacto, entonces el matrimonio fue de acuerdo con la voluntad de Dios. Por tanto, no busquéis marido o mujer entre personas para las que Jesús es completamente indiferente y un extraño. Si no tienes esposo o esposa y eres creyente, entonces no deberías casarte con un no cristiano. Porque lo más importante que debía conectarte con tu futuro esposa o esposo debe ser tu creador, el autor del matrimonio. Si alguien no cree en Dios y no quiere respetar su voluntad, no le permita la posibilidad de casarse con esa persona. Porque el propósito principal del matrimonio es honrar a Dios y su santificación, gozo y plenitud. Y esto no solo es posible si marido y mujer van juntos en una misma dirección y construyendo sobre el mismo fundamento, el Evangelio. Entonces es muy probable que los hijos de Elimelec se juntaron con las mujeres de Moab, que eran en aquel tiempo no adoraban al Dios de Israel. Algunos comentaristas añaden que la forma en que Elimelec
su esposa y sus hijos pudieron obtener pan y tierras de los moabitas fue uniéndose al culto del dios de Moabita, Quemos. No lo sabemos, pero podemos sospechar que en lugar de predicar a los moabitas la conversión a Dios, son los hijos de Noemí los que se convierten a una fe falsa. El resultado es que tanto Elimelech como sus hijos Malón y Quilión mueren. Y pareciera que esto fuese juicio de Dios. La tragedia golpea a esta familia una y otra vez. 3 mujeres viudas y quedaron indigentes. Noemí perdió a su marido y sus 2 hijos y ahora vive lejos de su tierra, de su pueblo, del lugar de adoración del Dios en quien creen. Hubo hambre en Belén y ahora hay hambre en su alma. Sin embargo, en medio de esta tragedia podemos ver una señal de esperanza. Y por supuesto, esto se ve claramente en el versículo 6. Entonces Noemí y sus nueras partieron de regreso a la ciudad de Moab, porque había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole pan. La casa del pan vuelve a tener pan, porque el Señor ha visitado a su pueblo. La cosecha en Belén, en Israel, no es el resultado de una hurra llovido, sino de que el Señor los visitó y les dio pan. Y dio pan no arrojándolo desde el cielo, sino enviando el viento, las nubes que llovieron sobre los campos de Israel. Esto nos enseña cómo debemos percibir la realidad. Como cristianos no creemos en fuerzas impersonales de la naturaleza. Creemos que detrás de las leyes de la naturaleza está Dios que trabaja activamente. Por lo tanto la afirmación "las nubes hicieron llover" como "Dios envió la lluvia" son correctas. Ambas son ciertas. Dios envía la lluvia reuniendo nubes mediante el viento, cuya fuerza y dirección también Él controla. Vemos en el libro de Salmos capítulo 147 versículo 16. Él da nieve como lana y parece la escarcha como la ceniza. Salmo capítulo 135 versículo 7. Él hace descender las nubes desde los confines de la tierra, hace llover relámpagos, hace salir el viento de sus aposentos. Salmo 147 versículo 8. Él cubre los cielos con nube, Él prepara la lluvia para la tierra, Él hace crecer la hierba en las montañas. Así comienza a eliminarse la maldición del hambre. Esta buena noticia llega a Noemí, quien se levanta y se va a su casa. En el regreso de Noemí a casa, ella es en cierto sentido similar al hijo pródigo que regresa a la casa de su padre desde una tierra lejana. Noemí es la hija pródiga que se fue con su marido y sus hijos a tierras extrañas, pero regresa a casa. Esta es única esperanza de supervivencia. A final del capítulo 1, Noemí describe lo que sucedió como un amargo sufrimiento por parte de Dios. Versículos 20 y 21. Y ella les dijo: no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho sufrir con gran amargura. Salí rico y el Señor me preparó para volver en necesidad. ¿Por qué entonces me llamáis Noemí? Cuando el Señor ha hablado contra mí y el Todopoderoso me ha hecho mal. Y tiene razón. La muerte de su marido y sus hijos no es una coincidencia. Nuevamente, no podemos considerar la duración de una vida humana como una coincidencia. Dios determina las circunstancias y el día del nacimiento, pero también las circunstancias y el día de la muerte. Pero incluso en su gran sufrimiento, Noemí llama a Dios Todopoderoso. El Shaddai, versículo 21, no maldice a Dios ni la abandona. Incluso en su queja contra Dios, en su dolor, regresa a Dios. Para nosotros la lección es que se puede confiar en que el Dios Todopoderoso y bueno obra incluso en medio de la tragedia y aún a través de pruebas difíciles. Dios es capaz de transformar una cosecha de tristeza
en una cosecha de vida nueva y de alegría. Como dice el salmista, Salmo capítulo 126, versículo del 4 al 6. Cambia nuestra suerte, oh Señor, como arroyos en la tierra del sur. Quienes siembran con lágrimas cosechan con alegría. El que sale llorando, llevando semilla, volverá con alegría, llevando su cabilla. Porque Dios, ¿por qué podemos confiar en esta promesa de convertir la tristeza en alegría, la muerte en vida? ¿No es esto una sola charla inútil? Seguramente nadie resucitó al esposo o a los hijos de Noemí. ¿Cómo se puede decir que tal transformación de la tristeza en alegría, de las lágrimas en esperanza, es posible? Porque esta es la historia de Jesús. Porque esta es la historia del Elimelech mayor, cuyo nombre significa mi Dios es Rey. Jesús, que es Dios y Rey de Reyes como Elimelech, se exilió en el monte del Gólgota, en las afueras de Jerusalén. Jesús, el exilio en la cruz, y murió bajo maldición, pero no por sus propios errores, sino por los nuestros. Pero que no es el final de la historia. Jesús, como Noemí, regresa a su pueblo y conduce con él a la afuera nueva tierra, a todas las naciones extranjeras que como Ruth confiaron en Dios. En ese tiempo, el lugar al que Jesús nos conduce del exilio y por tanto de la vida en pecado es la iglesia, la casa del pan. Este es el lugar de la vida nueva, un lugar de canto, de la palabra de Dios y de la mesa llena de pan. Entonces Noemí, sus dos nueras, inician su regreso a la tierra prometida. Entonces notemos que estamos tratando con un exilio. Van a Moab y luego con un éxodo, un regreso a la tierra que Dios le dio a Israel. Y básicamente toda la Biblia puede leerse como una historia de exilio y éxodo. En Egipto, toda la nación de Israel fue esclavizada por el faraón. Faraón, que es como una serpiente que quiere matar la descendencia de la esposa de Dios, es decir, a los hijos hebreos. En respuesta, Dios juzgó a Faraón y luego sacó a su pueblo de Egipto, dándoles enormes despojos y tesoros egipcios. Hay muchos ciclos de exilio y éxodo que la Biblia nos describe. Adán y Eva son colocados en el jardín del Edén, con acceso al árbol de la vida, pero se niegan a ejercer una fe paciente y a alcanzar los dones reales de la sabiduría en lugar de esperar que Dios se lo conceda. Como consecuencia de su pecado son expulsados del jardín del Edén. Y todo el resto de la Biblia puede verse como la acción de Dios que lleva a cabo el éxodo de su pueblo y por tanto el regreso al huerto, a su presencia. El ciclo final del exilio y éxodo tiene lugar en la cruz. Jesús se quedará desterrado en la cruz, exiliado de la ciudad de Jerusalén, exiliado de la comunidad de Israel, exiliado incluso de la presencia de su Padre, pero luego regresa del éxodo a la tierra de los vivos en su resurrección, y luego, gracias a la obra consumada de la redención, trajo dones a su pueblo, el mayor de los cuales es el don del Espíritu Santo. Aquí vemos la misma historia, exilio y regreso. La diferencia con otros éxodos parece ser que Noemí regresa a la tierra con las manos vacías. Sin embargo, esto no es cierto. De hecho, regresa de Moab con al menos un gran botín, a saber, con Ruth. Regresa con lo mejor que Moab tiene por ofrecer. Por supuesto, a comienzo del libro, Noemí no se da cuenta de esto. Incluso dice: no me llames Noemí, llámame Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de gran amargura. Salí rico y el Señor me hizo volver pobre. Capítulo 1, versículos 20 y 21 del libro de Ruth. Pero pronto se dará cuenta de cómo Dios la guió y la moldeó a través de estas difíciles experiencias.
Considere que con frecuencia hacemos lo que hizo Noemí. Nos quejamos de nuestro destino y solo vemos el lado oscuro de nuestras situaciones. No podemos ver un rayo de luz cuando miramos las nubes de tormenta que se acumulan sobre nosotros. Pero incluso las nubes de tormenta son parte del buen plan, el buen plan de Dios. Este no siempre es un plan fácil en determinadas etapas de nuestra vida, pero siempre es bueno y debemos aferrarnos a esta promesa. Ahora podemos ver cómo Dios elige lo ordinario. En resumen, el libro de Ruth cuenta la historia de cómo Israel pasó de los días caóticos de los jueces a su rey más grande, el rey David. Pero aunque el libro de Ruth conecta estos dos libros, a saber, Jueces y el libro de Samuel, es completamente diferente de ellos. El libro de los Jueces está lleno de batallas épicas y de asombrosas victorias milagrosas de los jueces sobre los enemigos de Israel. Es allí donde leemos acerca de 300 hombres de Gedeón derrotando a los madianitas y sobre la asombrosa hazaña de Sansón en la batalla contra los filisteos. Primero y segundo de Samuel también está lleno de batallas épicas. Por ejemplo, contiene la historia de David derrotando al gigante Goliat. No hay batallas en el libro de Ruth. No hay eventos increíbles. No hay milagros en ello. No hay grandes personas en él. Al menos así pareciera. El libro trata sobre gente corriente como tú y como yo, sobre la vida ordinaria, sobre eventos mundanos como el trabajo y la cosecha. Se trata de personas que simplemente intentan superar las dificultades cotidianas de la vida. Pero Dios obra a través de lo que es ordinario y mundano. Él es el Dios que cumple su voluntad a través de gente común. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 a 29 nos dice esto. Considerad pues, hermanos, quiénes sois según vuestra vocación, que no hay muchos de vosotros sabios según la carne, ni muchos más poderosos, ni muchos de los de la altísima cuna, sino que Dios ha escogido las cosas necias de los mundos para avergonzar a los sabios, aun a los que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo humilde y despreciado del mundo escogió Dios, aun lo que es nada, para destruir lo que es algo, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios eligió a una humilde niña y común y corriente de la nada llamada Ruth para ser parte de su gran plan. Es a través de ella, de su linaje, que el Mesías vendrá al mundo. Esta muchacha común y corriente se convierte, va al pueblo de Dios y luego trabaja fiel y persistentemente. Es la bisabuela de nada más y nada menos que el rey David. Su nombre se menciona incluso en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 5. Ella es una heroína de la fe. Podemos ser alguien gris y corriente, o incluso nada para el mundo, pero para Dios, Él te ha llamado, te usará para cumplir su voluntad a través de tu vida cotidiana, ordinaria, pero fiel. Esta es la verdad que veremos en la historia de Noemí y el libro de Ruth. Amén.